Las ordenanzas que establecían la ley de cabelleras fueron decretos específicos emitidos por autoridades coloniales del Imperio Español, especialmente en las regiones fronterizas del norte de Nueva España. Estas ordenanzas ofrecían recompensas económicas a quienes entregaran cabelleras, o, en algunos casos prisioneros, de indígenas considerados rebeldes o enemigos de la corona. Aunque muchas de estas ordenanzas no están ampliamente publicadas, algunos ejemplos y contextos relevantes incluyen ordenanzas de Juan Bautista de Anza. Juan Bautista de Anza, gobernador de Sonora, implementó recompensas específicas para combatir a los apaches, un grupo indígena que resistía activamente la colonización. Las recompensas ofrecidas eran una cantidad fija de dinero por cada cabellera entregada de un guerrero apache muerto, premios menores si los indígenas capturados eran mujeres o niños, quienes se consideraban útiles como esclavos o prisioneros. Campañas contra los apaches en Chihuahua y Coahuila, siglo XVIII. En las provincias de Chihuahua y Coahuila, gobernadores como Teodoro de Croix, comandante de las provincias internas, emitieron disposiciones similares. Estas ordenanzas establecían tarifas específicas: 50 pesos por cabellera de un hombre indígena adulto, cantidades menores por mujeres o niños vivos capturados, ya que podían ser empleados como sirvientes en comunidades coloniales. Ordenanzas generales de las provincias internas. Bajo el mando del virrey de Nueva España, las provincias del norte adoptaron políticas estandarizadas para controlar a los indígenas hostiles. Estas incluían medidas explícitas para fomentar la eliminación de enemigos mediante la entrega de cabelleras. Estas políticas eran respaldadas por la corona española como una forma de reducir costos en las campañas militares y delegar la violencia a colonos y mercenarios. Prácticas en la frontera con Texas y Nuevo México. En la frontera con Texas y Nuevo México, donde los conflictos con los comanches y apaches eran constantes, los colonos españoles aplicaron las ordenanzas que establecían la ley de cabelleras. Fueron decretos específicos emitidos por autoridades coloniales del Imperio Español, especialmente en las regiones fronterizas del norte de Nueva España. Estas ordenanzas ofrecían recompensas económicas a quienes entregaran cabelleras, o en algunos casos prisioneros, de indígenas considerados rebeldes o enemigos de la corona. La ley de cabelleras, o el sistema de recompensas por cabelleras de indígenas, terminó de manera progresiva a medida que los conflictos en las fronteras de Nueva España disminuyeron y las políticas coloniales cambiaron. No hay un decreto único que marque su abolición oficial, pero el fin de esta práctica puede situarse entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el contexto de los siguientes eventos: reformas borbónicas y cambio de políticas. Durante el periodo de las reformas borbónicas, las autoridades españolas comenzaron a centralizar el control militar en las provincias fronterizas. Las campañas militares organizadas por comandantes como Teodoro de Croix en las provincias internas reemplazaron parcialmente el sistema de recompensas por cabelleras. Se empezaron a privilegiar estrategias de pacificación, como los tratados y la reubicación de indígenas a misiones y reservas, disminuyendo el incentivo para recompensar la violencia indiscriminada. Con el inicio de la Guerra de Independencia de México, los conflictos internos debilitaron el control de España sobre las fronteras del norte. Esto redujo la implementación de políticas como la Ley de Cabelleras. En 1821, tras la independencia de México, el nuevo gobierno dejó de aplicar estas leyes, aunque algunos grupos locales continuaron con prácticas violentas por cuenta propia. En algunos casos, gobiernos locales y grupos de colonos en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos continuaron ofreciendo recompensas por cabelleras indígenas. Por ejemplo, durante el siglo XIX, en territorios como Texas, las autoridades republicanas y luego estadounidenses adoptaron prácticas similares para combatir a tribus como los apaches y comanches. En México, aunque oficialmente abolidas, estas prácticas se mantuvieron en ciertas regiones hasta bien entrado el siglo XIX, especialmente en áreas donde las tensiones con los indígenas persistían. La ley de cabelleras terminó formalmente con la caída del dominio español en México, pero la práctica se extendió de manera informal durante varias décadas en regiones fronterizas. En los Estados Unidos, se documenta su continuidad en el siglo XIX como parte de las políticas de exterminio indígena. Por tanto, el fin definitivo varía según la región y el contexto.
En la frontera con Texas y Nuevo México, donde los conflictos con los comanches y apaches eran constantes, los colonos españoles aplicaron políticas que incluían recompensas por cabelleras. Aunque menos documentado que en Sonora y Chihuahua, existen registros en archivos locales que mencionan pagos a soldados y cazadores por estas actividades. Documentación clave. Estas ordenanzas suelen estar registradas en fuentes como UNER, el Archivo General de la Nación de México, registros de gobernadores y comandantes militares de las provincias internas. 2. Crónicas regionales, textos de cronistas locales que describen las prácticas violentas contra los pueblos indígenas en Sonora, Chihuahua y Coahuila. 3. Relatos de viajeros europeos. Algunos exploradores y misioneros europeos dejaron constancia de estas prácticas, como el caso de Alexander von Humboldt, quien mencionó el trato hacia los indígenas en sus escritos.